Nuevamente, queridos estudiantes, hoy en la clase de estadística estaremos hablando de medidas de tendencia central, pero en datos agrupados. Ya conocemos las medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana y la moda. En datos agrupados aparecen en las tres medidas de tendencia central aparecen ecuaciones o fórmulas y la idea es aplicar. En el ejemplo vamos a ir viendo el significado de cada uno de los símbolos y los elementos que están dentro de las ecuaciones. Tenemos el siguiente ejemplo para aplicar las fórmulas de medidas de tendencia central. Dice: la siguiente tabla ilustra la edad de 80 funcionarios profesionales y no que trabajan en el Ministerio de Industria y Comercio, comprendidas entre las edades 18 años, que sería la edad menor, y 48 años, que sería la edad mayor. Tenemos acá la tabla y los intervalos de clase. Límite inferior, recordando, límite superior. Cada intervalo de clase siempre está compuesto por límite inferior y límite superior. Tenemos que buscar primeramente marca de clase, que va a representar, por supuesto, la variable x. Marca de clase, recordando, se halla sumando límite inferior, superior de cada intervalo de clase dividido 2. Por ejemplo, en el primero tenemos marca de clase es igual a 18 inferior más 24 el superior, dividido 2. 18 más 24, acá tenemos 42, dividido 2. Aplicando la ecuación tenemos 21. Entonces mi primera marca de clase va a ser 21. Siguiendo ese procedimiento se va buscando las siguientes marcas de clase. Acá ya tenemos resuelto el proceso para cada marca de clase. Ya tenemos acá 21. Siguiente marca de clase sería sumatoria 24 con 30 dividido 2, 27. 30 más 36 dividido 2, 33. 36 más 42 dividido 2, 39, y 42 más 48 dividido 2 sería 45. Lo que vamos a hacer ahora es completar 27, luego tengo 33, luego tengo 39 y por último tengo 45. Como sabemos, recordamos, marca de clase no tiene total. Sí, lo que vamos a buscar es el total de la frecuencia absoluta, sumado 15, 20, 35, 15 y 5, tenemos en total 80. Seguidamente la tabla nos pide x por f. X sería nuestra marca de clase. Nuestra primera marca de clase va a ser 21 por f. Nuestra primera frecuencia absoluta sería 15. Entonces, multiplicando 21 por 15, tenemos 315 el primer resultado. Siguiendo ese mismo procedimiento, vamos multiplicando x por f. Entonces sería 27 por 20 igual a 540, 33 por 25 es igual a 825, 39 por 15 es igual a 585, este era 825, y acá 45 por 5 es 225. Se suman los resultados y tenemos 2490. Seguidamente tenemos la FA, que es la frecuencia acumulada. Recordamos, la frecuencia acumulada se halla utilizando los datos de la frecuencia absoluta. Entonces esta primera frecuencia absoluta es mi primera frecuencia acumulada. Para la siguiente entonces va a ser 15 más 20, voy a tener acá 35. 35 más 25 sería acá 60. 60 más 15 va a ser 75, y 75 más 5 es igual a 80. No tiene total. Tenemos que verificar si está bien. Claro está bien por el hecho de que corresponde también al conjunto o el número total de datos, en este caso el número de funcionarios. Al tener la tabla completa, ya se puede calcular las medidas de tendencia central. Empezamos con media aritmética. Recordamos la ecuación: media aritmética es igual a sumatoria de x por f dividido n. Esta sumatoria de x por f ya tenemos en la tabla. X por f, vamos multiplicando, y la sumatoria va a ser 2490. MA
es igual a 2490 dividido en el número total de datos, 80. Entonces, sería interesante cargar en la calculadora 2490 dividido 80 y tenemos como resultado 31,12. 31,12. Recordamos que es el dato, el elemento, la variable que estamos estudiando, es edad. Entonces significa necesitamos redondear. En este caso mi media aritmética va a ser 31 años. A continuación buscaremos la mediana. Para ello tenemos que aplicar la ecuación. Primeramente se tiene que buscar en cálculo auxiliar esta pequeña parte de la ecuación n dividido 2. Entonces como cálculo auxiliar n dividido 2 sería n el número total de datos dividido 2, tengo acá 40. También en cálculo auxiliar necesito hallar tamaño. Recordamos, tamaño es igual a límite superior menos límite inferior. Cualquiera de los intervalos puedo elegir. Yo elegí por ejemplo el primero, entonces va a ser 24 menos 18 me da como tamaño 6. Primeramente este resultado n dividido 2 es lo que vamos a utilizar. Para eso tenemos que mirar en la frecuencia acumulada. No se busca en la frecuencia absoluta, se busca en la frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que buscamos? Este 40, ¿en qué frecuencia acumulada cabe? Encontramos en primero 15, no cabe 40. En 35, no cabe 40. En 60, sí cabe. Entonces, ¿qué significa eso? Que en este intervalo de clase nosotros vamos a trabajar para hallar la mediana. Primeramente en mi ecuación me pide el L i, ¿qué significa límite inferior? Acá tenemos varios límites inferiores, pero solamente nosotros estamos trabajando según n dividido 2 en este intervalo de clase. Y en este intervalo de clase el límite inferior va a ser 30. Más n dividido 2 ya tenemos, nuestro resultado es 40 menos FA. ¿Qué significa FA en este caso? Frecuencia acumulada anterior. ¿Anterior a qué? Anterior al intervalo que nosotros estamos trabajando. Entonces busco la frecuencia acumulada 60, pero tiene que ser anterior. Entonces si es el anterior va a ser 35, cierra paréntesis, dividido F. En este caso F es la frecuencia absoluta, pero es la frecuencia absoluta del intervalo que estamos trabajando, y la frecuencia absoluta de ese intervalo es 25. No es ni anterior, no es ni posterior, es en la misma frecuencia absoluta donde se está trabajando la mediana. Entonces va a ser dividido 25 por T, tamaño, tenemos ya resultado 6. Siguiendo con la ecuación, restamos 40 menos 35, tenemos 5 dividido 25 por el tamaño que va a ser 6. Luego va a ser 5 dividido 25, 0,2 por 6, y por último 0,2 por 6, acá tengo 1,2 que le tengo que sumar a mi límite inferior. Entonces sería 30 más 1,2, 31,2. Como que estamos hablando de edad, se tiene que redondear, entonces mi mediana va a ser 31 años. Por último buscamos la moda. Nuestra ecuación nos dice límite inferior más de 1 dividido de 1 más de 2 por tamaño. Muy bien. En cálculo auxiliar primeramente buscamos de 1. ¿Qué significa de 1? Diferencia. Diferencia, resta. Entre la frecuencia absoluta modal y la anterior. Pero ¿cómo yo voy a saber en cuál intervalo de clase se trabaja? Tengo que mirar mi frecuencia absoluta. Como que moda sabemos que es el elemento que aparece en mayor cantidad, entonces tengo que buscar cuál es la frecuencia absoluta mayor. Y tengo 15, 20, 25, 15 y 5, entonces mi 25 es la frecuencia absoluta mayor. ¿Qué significa eso? Que en ese intervalo de clase se va a buscar la moda. En este caso coincide con la mediana.
comúnmente coincide, pero no siempre. En este caso sí coincide, ¿por qué? Porque en ese intervalo de clase también nosotros estábamos buscando la mediana. Por eso de 1 es 25 menos 20, porque es la frecuencia absoluta modal y la anterior, 25 menos 20. De 2 es la frecuencia absoluta modal y la posterior, por eso es 25 menos 15. Los resultados son 5 y 10 para D1 y D2. Ahora vamos a reemplazar los datos. Moda es igual a límite inferior. Estoy trabajando en este intervalo de clase, entonces va a ser otra vez 30 más D1. Tengo como resultado 5 dividido de 1 más de 2, entonces va a ser 5 más 10, y por el tamaño que ya sabemos, porque ya buscamos en la parte de mediana, no va a ser diferente, va a ser 6. No es igual, 30 nos vamos a tocar, más 5 dividido 15 por 6. Siguiendo siempre nuestra ecuación, tenemos acá 5 dividido 15, que es 0,3333, se va repitiendo, por eso pongo acá ese símbolo, por 6, porque es el tamaño, multiplicado 0,33 por 6 me sale acá el 2, 30 más 2 va a ser 32 años, lo que le corresponde a la moda. Así estuvimos buscando media aritmética, mediana y moda, que le corresponde a medidas de tendencia central en datos agrupados.